Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Política y Sociedad. Soy Eduardo López Rajo, transmitiendo a través de Estudio 42 Streaming en Union City, New Jersey. Hoy vamos a tener a un invitado especial. Él es de El Salvador y es el coronel Julio Peña Gómez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo que nos ha permitido para que estuviera aquí en este programa. Gracias a ustedes también por haberme invitado y realmente motivado porque los objetivos y beneficios que tienen ustedes como sociedad o coalición son bien altruistas, ¿verdad? Con beneficios a la comunidad latina especialmente, y eso pues nos impulsa realmente a colaborar y apoyar siempre todo tipo de ideal que vaya en solidaridad de las personas. Perfecto. Coronel, cuéntenos acerca de usted, su vida, dónde nació. Sabemos que es salvadoreño, pero ¿en qué parte de El Salvador usted nació y cuándo comienza su carrera de militar? Sí, bueno, nací en la ciudad de Cojutepeque, Okay. como le dicen cariñosamente aquí en Estados Unidos también, la ciudad de Chorilandia, le dicen, que fabrica las mejores butifarras del país. Y me he desarrollado en San Salvador desde que me casé. Ingresé al ejército, a la escuela militar en 1980. He estado prácticamente en el ejército casi 40 años. Okay. Estuve en el conflicto armado del 80 al 92. Muchas experiencias bonitas ahí. Y luego pues he participado mucho en conferencias, me especialicé mucho en lo que es la geopolítica, en la guerra política, en la guerra psicológica y todo lo que tiene que ver con actividades de organización, ideología en Taiwán. Estuve en Taiwán 2 veces, preparándome primero como capitán y después llegué como coronel. Luego después de eso he sido coordinador general de los diferentes desastres naturales en el país, en la emergencia 12E prácticamente, cuando estuvo el gobierno del expresidente Funes. Yo era el coordinador general de toda esa emergencia nacional. Y ahí pude, uno cuando se desarrolla en la parte militar, estuve en el conflicto, uno desarrolla mucha sensibilidad por todas las personas que sufren. Estuve mucho tiempo en la parte oriental del país, 7 años prácticamente, en la zona de Morazán, San Miguel, La Unión, Zulután. Okay. Y luego estuve en el área de caballería. Llegué allí cuando empezaba la ofensiva final en el 89. Venía de allá para descansar, pero ahí me tocó empezar de nuevo con la ofensiva. Uh-huh. Así que a partir de ahí he estado mucho en el Estado Mayor Conjunto, en el área de planificación estratégica. Okay. En el Comando de Doctrina y Educación Militar, en donde me gradué de diplomado de Estado Mayor y estratega. También en la especialidad de geopolítica. Por lo mismo, también me mandaron a Estados Unidos a hacer varios cursos. Tuve el privilegio de tener unos méritos de graduado de honor. Y a raíz de ahí también me especialicé en ser conferencista, en asesorar en la parte geopolítica. He sido analista, estudios y doy bastantes conferencias. Estuve dando la maestría en geopolítica por unos 10 años. Okay. Hoy doy conferencias también de vez en cuando lo quieren, en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, ahí que está en la Fuerza Armada, para gente que se capacita para el gobierno. Se les enseña a planificar en lo que es seguridad nacional, desarrollo nacional y la defensa nacional, para todos los que ejercitan cargos públicos, para que aprendan lo que es el Estado, a saber cómo desarrollar a un Estado, lo que es una verdadera planificación y apreciación, análisis del desarrollo de un país, de un Estado, que es lo que creo yo que nos ha faltado bastante en nuestro país, que la gente muchas veces llega de forma empírica a trabajar. Uh-huh.
pero no organiza para ver los grandes objetivos de los estados. Así de que eso ha sido a grosso modo un poco en lo que hemos andado. Y últimamente, pues, después de haberme jubilado, pensionado, me he dedicado, siempre colaboro en donde me piden que les dé conferencias de geopolítica. También soy profesor de geoestrategia, de estrategia, planificación logística, tácticas y de muchas otras especialidades, pero me enfoco más en la parte geopolítica que tiene que ver con la población, con la parte gubernamental de la gente que quiere. Estuvimos también viendo la que es la organización de guerras psicológicas, cómo influir en la mente, actitudes, comportamientos y emociones de las personas para que puedan tener cambios positivos a colaborar en el desarrollo de los gobiernos. Excelente, o sea que usted ha estado se ha adentrado pues en la historia de nuestro país de alguna forma, ¿verdad? Por lo que usted ha estudiado y de nuestras relaciones también como país hacia afuera, hacia el mundo. Y por supuesto que tuvimos una guerra civil bastante cruenta, más de 12 años creo yo que estábamos en eso, que estuvimos en eso. Cuéntenos, coronel, ¿cómo se marca la guerra civil que pasó El Salvador y cómo se enmarca esos acuerdos de paz que hoy pues a veces los recordamos como buenos que pasaron y a veces como que no pasaron? ¿Cuál es su apreciación sobre eso que está dentro de la historia del país? Bueno, sí, realmente me tocó también participar en la planificación con las Naciones Unidas, en cómo desmantelar el aparato militar de la guerrilla, cómo organizar a las personas tanto de las Fuerzas Armadas como de la guerrilla para el desarrollo productivo del país. Y ver los acuerdos a los que se podía llegar como para que el país comenzara a sentir, a vivir esa paz, porque sí, realmente para algunos dicen que no ha habido cambios, pero creo que tal vez hubieron faltas de consideración, como decía, en la planificación de todos los sectores, políticos, sociales, económicos. Creo que solo se vieron un par de sectores nada más, y es por ello que hubieron muchos vacíos, que es de los que tal vez en este momento se siente la queja, porque la sociedad y la política, las organizaciones sociales, los sindicatos, no fueron tomados en cuenta muchas veces. Hubo mucha reinserción de gente a la vida productiva, pero hubieron también muchos sectores que realmente en la planificación no se alcanzó. Pero sí, esos fueron los vacíos, pero al final sí, bueno, en lo personal como la vivimos, ¿verdad? Los 12 años los pasé en la guerra, y sí era necesario porque ya había un desgaste. De todos lados, había un desgaste. Los mismos Estados Unidos, de apoyarnos militarmente en el equipo, pues querían resultados, pero como la guerrilla y la influencia de la izquierda era una constante estrategia de desgaste, porque su objetivo de persistir en la toma del poder para cambiar el sistema republicano fue fuerte, pero para ellos lamentablemente al debilitarse y ver que sus objetivos no iban a poder ser alcanzados, sí. Ver que en esa época, el 89, que la ofensiva final cae el muro de Berlín, ver que el mundo geopolíticamente estaba cambiando, se derrumba la Unión Soviética y que ya no habían esperanzas para tener ellos apoyo logístico, entonces cambia la situación, ¿verdad? Cambia la situación, y también desde el punto de vista internacional, las potencias que estaban involucradas en estos conflictos, porque prácticamente éramos prácticamente podríamos decir, un evento causado por los intereses geopolíticos de las potencias. Ellos también querían hacer un cambio en el escenario mundial.
Y así como se acuerda, las dos partes cansadas, podríamos decir, de ver esa paz que ya todo el mundo anhelaba. Y bueno, sí se dio el empuje, pero creo que aunque hubieron vacíos, fue excelente haber hecho eso, porque hubiera habido más derrame innecesario de sangre. Claro. Y el país estuviera peor, ¿verdad? Una situación difícil. Sí. Coronel, usted que vivió esos momentos porque estaba en una de las facciones, ¿verdad? de la lucha, ¿tuvimos o El Salvador tuvo unas presiones internacionales fuertes que conllevaron a sentarse, a tomar determinaciones? ¿Los organismos internacionales apretaron? ¿Cómo se vivió esos momentos para la Fuerza Armada? Sí, definitivamente que, como le decía, pues ya había un deseo, tanto interno en el país como externo, de poder llegar a un acuerdo, porque sí, había muchas anomalías de derechos humanos, mucha gente perdida en el conflicto, mucha gente, en el caso de la Fuerza Armada tuvimos 10.000 muertos, además de eso, demasiada gente lisiada por las minas, había mucho problema ya de minas, muchos niños muertos en la guerra. El FMLN había hecho batallones de niños, y yo en lo personal pude rescatar muchos niños de 10, 11 años con su fusil, que no andaban como una aventura. Claro. ¿Verdad? Porque ellos ya no tenían también capacidad de reclutar como lo hacían al principio, en donde lo empujaban en las manifestaciones, y por el deseo de venganza y la gente, el furor de sentir que algo les fallaba, ya al final la gente como que no les creía mucho, y ellos provocaban y reclutaban mucha gente, la bajaban de los buses, y la gente, sin tener conciencia ideológica de lo que ellos estaban haciendo. En el 88, por ejemplo, a mí en un pueblo que me tocó recuperar, que ellos lo tenían con toda la guerrilla, con facilidad capturé 50 personas que se le habían desertado porque ellos no querían estar ahí. Ya no querían seguir. Y por todas partes la gente no quería participar del lado de la guerrilla, y igual, ¿verdad? En la Fuerza Armada ese desgaste, entonces sí hubo un momento de presión. Los organismos internacionales vieron problemas de derechos humanos fuertes, ¿verdad? De gente que llegaba a sacar a sus hijos de sus casas para que combatieran en la guerrilla. Bueno, en la Fuerza Armada ya no había reclutamiento forzoso, era voluntario, porque la gente, había buen salario, buena motivación, la Fuerza Armada tenía un aspecto triunfalista también, pero sí había cansancio. Entonces, y además de eso, la parte económica del país, la destrucción que había era grandísima. Todos los puentes, caseríos, unos sin luz, no podían llegar bien la gente a ver sus familias, abandono de sus habitaciones, mucha gente viniéndose para los Estados Unidos. Claro. Entonces sí, definitivamente que empezaron a presionar tanto las Naciones Unidas, todos los países que estaban aportando, y aquí los Estados Unidos, y al mismo tiempo el gobierno, que también ya tenía conciencia del desgaste, que los fondos, toda la economía iba para la guerra, ya no para el desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Y creo que todo eso influyó bastante. Y como le digo, el readecuamiento geopolítico, en donde ya había los Estados Unidos en América Latina, lo que estaba pasando, el reordenamiento, y el mundo cambiaba con la caída de Rusia, con la famosa frase que dijo Gorbachev del Glasnost Perestroika, ¿verdad? Empezar a tener conciencia transparente de lo que realmente vive cada rumbo. Así es de que sí, eso definitivamente nos llevó a firmar la paz. ¿Y cómo era cómo fue el aceptar eso dentro de las filas del ejército? Porque en aquel entonces usted era una persona joven, pues, oye, joven, pero en aquel momento era usted un oficial joven. ¿Qué decían sus compañeros cuando dijeron vamos a reunirnos para terminar esta guerra?
¿Cómo se sintió el ejército en aquel entonces? Fíjese que sí había un poco de nostalgia y sentimiento porque habían acuerdos en los que pareciera ser que cedíamos mucho a la guerrilla injustamente, ¿verdad? Uh-huh. Cedíamos muchas instituciones del Estado, la institución misma, entonces eso hacía que hubiera un poco de resistencia. Pero en la Fuerza Armada, como tenemos, digo yo, una virtud que es la de la disciplina, donde nos dan una orden hay que cumplirla. Claro. Y no hay forma de hacer rebelión, no hay forma de ponerse en contra. Puede tener uno en su interior, pero no lo puede manifestar. Entonces esa virtud lo llevó a la institución a replantearse, a recambiar. Pero sí la inserción, por ejemplo, en la parte de la tropa, uh-huh, que era mucha, par de casi 100,000 personas, toda esa gente desmovilizada. En lo particular que me tocó con los americanos poder dar programas de reinserción, de capacitación. Tuvimos una experiencia en la que eso le afectó a todo el país, y es el hecho de que casi la mayor parte de tropa venía del interior, de la parte del campo, acostumbrados a la parte ganadera, y hubieron programas, cantidades innumerables de cómo llegar a la parte agrícola nuevamente. Se les regalaba para la casa, las uh-huh, herramientas, el terreno, el dinero. Había un apoyo exagerado. Claro. Pero lamentablemente cuando decían, aquí tenemos 20,000 plazas para ir a cultivar las tierras, solo llegaban 10. Ah, caramba. Y todos querían obrebanco, electricidad, o sea, lo de la ciudad. Ya nadie quería ir al campo. Nadie quería, y lo mismo de la guerrilla como de la Fuerza Armada. Todo el mundo se había acostumbrado a andar quizás ya las tierras no les gustaba, ¿verdad? Claro. Entonces ese fue un problema para la parte de desarrollo agrícola del país. Hubo mucha deserción en ese lado del país. Así es de que se trató de estimular de muchas formas, con dinero, con casas, con herramientas, con capacitaciones, y se les daba la capacitación y se insertaba. Lo mismo en la Fuerza Armada, teníamos mucha gente de los oficiales que, bueno, los oficiales no hubo problema porque sí los mandamos a las universidades a generar otras profesiones, uh-huh, desarrollo más preparación académica, y se logró. Muchos dijeron, bueno, ya terminó, yo me quiero incorporar a la vida civil. Tenemos muchas personas capacitadas en ingenierías, bueno, fortalecimos en la parte médica, médicos, ingenieros, y muchos programas luego con el desarrollo del país, con la población, con el comando de ingenieros. Luego con los Estados Unidos colaboró con ayudar desde el 93, pasando 2 años después de la firma, con los famosos planes Nuevos Horizontes, que se trataba de ellos nos traían inversiones de 15, 20 millones para hacer escuelas, clínicas, uh-huh, y colaborábamos tropas americanas. Ellos traían 500 personas por semana, y nosotros poníamos nuestros batallones a desarrollar casas, habitaciones en todas las zonas destruidas por el país. Y desde ese año 93, cada año, cada 2, venía una misión de los Estados Unidos hasta con 2,000 personas, y nosotros hacer desde campañas médicas, reconstrucción de escuelas, clínicas, unidades de salud, en todas las áreas que seleccionamos que habían estado siendo destruidas por la guerra. Así es de que sí, eso, y yo fui partícipe de esas planificaciones. Me tocó venir aquí a Texas muchas veces a planificar con los americanos, uh-huh, el apoyo incondicional que ellos nos daban. Y de aquí iba mucha gente altruista, que también eran gente retirada, pensionada, pero que les dan 20 días en el año donde, uh-huh, quieren servir para ayudar a las comunidades. Okay. Y se iban batallones de ingenieros a desarrollar casas, ¿verdad? Y a comer en los cantoncitos con todos ellos. Y ellos llevaban, bueno, bastante apoyo, ¿verdad? Así es de que eso fue bien placentero, y eso lo estuvimos haciendo hasta el año 2010, ¿verdad? Fue bastante a nivel nacional. Colaboraron bastante con ese desarrollo. Fue un trabajo enorme, pues, que se desarrolló después de una gran experiencia.
y nos tocó pues con los terremotos igual hacer 85,000 casas. Bueno. Pasamos de soldados a arquitectos, ingenieros. Mire. Y que se le dio, esa es una de las virtudes que el ejército tiene por disciplina, que lo adaptan y lo enseñan y nos enseñaban rápido y hacíamos las casas mucho más rápido que las hacía una empresa de ingenieros. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, todo eso nos dio mucha satisfacción, pues a mí en lo personal me dio satisfacción en el ejército, porque sí, mire, la Fuerza Armada del Ejército es un gran pilar para los países, los gobiernos. Lamentablemente, a veces los gobiernos no la utilizan bien, porque la Fuerza Armada es muy útil para reconstruir, para la paz, para lo que lo quiera poner, por su cualidad de disciplina y claro, organización que tiene de readaptarse. Por supuesto. Pero lamentablemente, por la misma condición de hacer caso, otros la utilizan para otros fines, por supuesto, ¿verdad? claro. Y ahí es donde se distorsionan los objetivos, ¿verdad? Objetivos. Claro. Muy bien, coronel, vamos a hacer un corte en este momento y le pedimos a nuestra audiencia que no nos cambie. Volvemos con el coronel Julio Peña Gómez, en el cual estamos hablando de historia sobre El Salvador. No nos cambie. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alba Villalobos de acá de la oficina de Toro Taxes. Les invitamos a que vengan y nos visiten en nuestra nueva oficina ubicada en la 7304 de la Bergen Line Avenue acá en North Bergen. Estamos aquí muy ansiosos de poder servirle a la comunidad. También tenemos lo que son los servicios de taxes, IT numbers, traducciones, notarizaciones, seguros. Así que estamos aquí ubicados una vez más en el 7304 de la Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Los esperamos. Toro Taxe, nadie te da más. ¿Necesitas ayuda con un trámite legal o administrativo? ¿No sabes cómo completar un formulario? Entonces necesitas a VPS. Hola, soy Tony Villalobos, CEO de V Professional Services, conocido como VPS. Somos una compañía de servicios legales y administrativos con más de 20 años de servicio. Ponemos a su disposición los siguientes servicios, que son notarizaciones, traducciones de documentos, ayuda con el DOT, auditorías del DOT, y también si tiene su compañía de transportación le ayudamos con clases de Safety and Compliance. Nuestro equipo altamente calificado y experimentado está listo para facilitarte cualquier gestión legal de manera rápida, sencilla y segura. Visítanos aquí en Union City o en North Bergen, New Jersey, o llámenos para obtener su cita gratuita. Los esperamos. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía en nuestro programa Política y Sociedad. Estamos en Estudio 42 desde la ciudad de Union City en New Jersey. Hoy tenemos a un invitado especial. Él es de El Salvador. Él ha sido militar, ahorita en retiro, pero con una gran experiencia en lo que es la historia de El Salvador, la geopolítica internacional. Y bueno, vamos a irle preguntando algunas cosas que nos interesa que usted y yo conozcamos. Coronel, cuéntenos cuál es su apreciación cuando dentro de la historia del país llega el FMLN al poder. Y por supuesto se da esa situación de uno de los países que siempre estuvo de la mano con nosotros, ¿verdad? Por tanto tiempo, que era la China nacionalista en ese entonces, ¿verdad? Y que rompemos relaciones. En ese momento llega el FMLN y por supuesto ellos rompen y empiezan las negociaciones con la China continental. ¿Y qué perdimos? ¿Qué perdió El Salvador? ¿Qué nos pasó ahí? Bueno, sí, realmente los cambios que se dieron, yo en lo personal los catalogo como los errores históricos del país, o histórico de la región, podríamos decir. Porque lamentablemente toda Latinoamérica estuvimos cayendo en ese error, todavía aún, y es el hecho de que gobernamos de forma empírica, bajo un impulso emocional, Okay. de ver las necesidades
lógicamente tenemos muchas debilidades sociales, culturales, y la gente se deja llevar por el gusanito de plata que le ofrece mejores tentaciones de vida, ¿verdad? Y no piensa. Entonces, culturalmente nos han sabido mover el pensamiento hacia nuestros deseos. Y eso se ha vuelto una cultura de una tendencia que la misma izquierda ha venido impulsando después de que ellos nunca aceptaron que Rusia cambió en la Glasnost y se empeñaron siempre en su sistema colectivo o cooperativo de vida. Y para ello ellos generan condiciones, sabiendo que los Estados Unidos es una potencia que tiene influencia en América Latina y que no la pueden quitar y no le pueden hacer frente directamente. Entonces ellos deciden siempre llegar por una especie de guerra fría a través de cambiar la sociedad bajo el esquema de las necesidades. Ellos siempre estudian a Maslow, ponen la pirámide de necesidades del ser humano, en donde ellos manifiestan que si no hay necesidades se las crean, ¿verdad? Entonces saben que el ser humano tiene 5 necesidades básicas en todas partes del mundo, que es las necesidades fisiológicas, de estima, afecto, seguridad, realización, necesidad de ser alguien en la vida. Entonces esas necesidades como que las teníamos completas todas en Latinoamérica, ¿verdad? Y fue fácil explotarlas permanentemente. Pero como ya el tiempo de crear conflictos y guerras por la misma condición que ya no tenían apoyo internacional, lo hicieron a través de la sensibilidad electoral. Y es allí donde se les permite participar a las izquierdas, que déjeme decirle que era una estrategia también americana, de permitir que las izquierdas participaran electoralmente para que dejaran buscar conflictos. Y es así como se le deja en Venezuela a Hugo Chávez, que él llegó por un sistema democrático, pero siempre se dejaron llevar por Cuba y al rato después cambian los esquemas. Y es ahí donde también se le permite a El Salvador y a muchos países latinoamericanos, creyendo que iba a ser una solución que al integrar ideas socialistas como democráticas, los países aprenderían a convivir. Pero, y lo hicieron los americanos también, apoyando esas ideas, porque también Latinoamérica estaba hundida en la corrupción. Latinoamérica completa, ¿verdad? Entonces, hubo un momento en que la corrupción era la causante de la pobreza más severa en toda América Latina. Y ya no era el problema de que los gobiernos, la sociedad margina, que la división del trabajo y todos esos conceptos de Marx para explotarlos. Y al ver que eso estaba fallando mucho, hubo un tiempo en que el G20 se reunió para definir que la corrupción, la extrema pobreza, era un problema de seguridad nacional. Cuando se define que el problema como seguridad nacional ya no es un simple delito o falta que hay que combatirlo con todo, ¿verdad? Con todo, como que va a ser una batalla, guerra. Y es así como en Latinoamérica se comienza a combatir la corrupción severamente y escaladamente con normas, ¿verdad? Primero, condiciones. Te presto si logras controlar la corrupción, sino hasta ver que en toda Latinoamérica se han derrumbado presidentes, ¿verdad? Funcionarios de más alto nivel, porque solo se combatía al nivel. Y así como hoy, ha llegado a eso, a tratar de hacer muchos cambios, definitivamente en América Latina, y eso es lo que ha hecho despertar a la sociedad. Y hoy las redes sociales, podríamos decir, ha hecho que la sociedad ya no se deje engañar así nomás como antes, ¿verdad? Para que son los esquemas que la izquierda tenía, en donde el cooperativismo, los derechos humanos, usando organizaciones sociales y movilizaciones que aparentemente era para ayudar a la clase más pobre, pero que nunca la dejaban de dejar de ser pobre,
porque simplemente era un instrumento de maniobra para mantenerse y perpetuarse en el poder. Y no dejaban llegar, la clase media tenía que destruirla para pasar a la clase pobre, porque esa es su plataforma completa. Y es ahí donde creo yo que los cambios han comenzado a darse, la gente ha despertado y nos ha hecho evolucionar. Y así como hemos tenido conciencia, el caso hoy que está pasando en Argentina. Argentina, un país con exagerados recursos, tiene uranio, tiene petróleo, tiene muchos recursos minerales, pero estaba empobreciéndose por el mismo esquema, ¿verdad? Hablan allí hoy el que quedó de presidente hoy, Milei, Javier Milei, un tipo por su especialidad en economía, muy bueno, conferencista, fue asesor economista del G20. Él determina bien cuáles son las debilidades de la izquierda como manipulación para mantener un Estado en la zozobra, pobreza extrema. Y Argentina ha despertado y se ha dado cuenta que mantener las organizaciones sociales, mantener esos grupos de presión de derechos humanos de las mujeres, es solo para controlar a las personas a que apoyen a sus objetivos, pero que no la dejan pasar de ahí. Entonces, hoy Argentina, en casi 90 días que lleva de gobierno, ha demostrado un desarrollo. Bueno, han manifestado que tienen 27 mil millones de dólares en reservas ya. Después de tenían un déficit terrible en sus economías, endeudados por todos lados, solo con el hecho de subsanar la parte de la corrupción, de quitar las estructuras en los estados que no funcionan, que solo están para hacer bulla. Entonces han visto que el Estado, fórmula importante, el Estado no debe ser tan grande, sino que debe ser más pequeño y se le debe dar oportunidad a la sociedad que se desarrolle, a la parte privada del desarrollo. Entonces los esquemas están cambiando y es allí donde creo que el Frente falló acá, porque el Frente siguió con su mismo esquema. Pero muchos del Frente, yo conocía a muchos del Frente, eran mis amigos también después del conflicto. Y el problema de ellos que era esquema mental. Ellos no podían salir del mismo esquema que les había inducido toda la vida. Y por eso gobernaron no tanto unos por maldad, sino que por ignorancia de cómo debe ser el desarrollo de un país. Entonces ellos siempre andaban preocupados por movilizar masas para protestar. Bueno, el día del trabajo, el 1 de mayo, que siempre protestan, ellos protestaban siendo ellos el gobierno. Hacían protestas contra ellos mismos prácticamente. Claro, sí. Entonces, y ellos en su protesta, pues, aunque eran muy rudos, ordinarios por la misma guerra que los caracterizó, ellos no respetaban jerárquicamente a su gente. Al presidente, unos le hacían caso, otros no le hacían caso. No es como una estructura jerárquica que respeta. Entonces el vicepresidente no le hacían caso al presidente y eso hizo que hubiera conflicto. En lo personal yo tuve una experiencia cuando fue la tormenta 12E, que yo era el coordinador. Bueno, me pusieron de coordinador porque tuve mucha experiencia de preparación de eso, ya en 3 otras ocasiones. Y pude ver cómo en esa época los que eran gobernadores y alcaldes del frente, que ellos decían del ala radical, estaban boicoteando al presidente Funes en todo el país, aprovechando la emergencia. Estaban viniendo al país muchas donaciones, pero exageradas donaciones. Se las llevaban y todos las guardaban en las sedes gubernamentales, como que eran súper selectos todos los almacenes, guardaban y no se la llevaban a la gente que necesitaba. Entonces ahí nos pusieron a nosotros como Fuerza Armada a coordinar todo, que ellos no querían. Y fuimos a descubrir todo eso, sacamos todos los recursos, porque ellos tenían el problema de la división de los mauricistas y los radicales. Querían que Funes cayera para gobernar los radicales. Logró Funes darse cuenta, los controló, le hicimos ver los recursos y los reunió. Los reunieron conmigo también. Y les dijimos a todos los gobernadores ahí, bueno, el que siga con esto, lo vamos a quitar. Ahí se calmaron. Porque era un boicot terrible de pleito constante en el gobierno, entre radicales y mauricistas, le llamaban ellos. Así es de que eso fue un
un elemento de evaluación de ver que ellos no iban nunca a prosperar. Todos estaban corruptos. A pesar de que ellos pelearon 12 años, bueno, desde el 60, 70 venían por la corrupción y por supuestamente la injusticia. Pero ellos la estaban creando peor. Ellos mismos, y les gustó el dinero. Y allí es donde hicieron su mal gobierno y comenzaron a fracasar. La gente se dio cuenta que llegaban los líderes de ellos en ministerios y todo, ya en camionetas, con lujos, pero a la gente la mantenía en sus bases nada más que tuvieran pan, comida y leche. Okay. ¿Verdad? Entonces esos esquemas son los que fallaron, que la gente se dio cuenta, ellos creían que la gente no se iba a dar cuenta nunca. Entonces comenzaron la división interna que tenían como gobierno era terrible, aunque afuera públicamente la quisieran demostrar así. Ahí empezaron a fallar bastante, ¿verdad? Entonces sí es una experiencia bonita ver cómo el país poco a poco ha ido entendiendo y va eligiendo realmente ya personas que le van dando otras opciones de vida. Correcto. Así es como veo yo que El Salvador sí va a llegar definitivamente a tener mejores expectativas de vida con mejores gobiernos. Coronel, ¿y usted qué piensa con respecto, fue un error que el FMLN haya, ¿cómo se llama? Gobernado. No gobernado, de alguna forma fue impulsos internacionales también que los llevaron de alguna forma al poder, ¿verdad? Pero fue un error de ellos haber quitado del partido, haber sacado del partido a Nayib Bukele. Bueno, sí, ellos perdieron, definitivamente, porque, como le digo, en la misma condición que ellos tenían de querer dominar a sus gobernantes y no dejar que las ideas fluyan, porque era como robarle el liderazgo a alguien, ¿verdad? Y ellos tenían un liderazgo autoritario, aunque ellos peleaban contra eso. Claro. La dictadura interior de su partido era fuerte, porque ellos, cuando alguien se interponía, y lo vimos en muchas ocasiones, desde Joaquín Villalobos, Mélida Anaya Montes, y todos ellos fueron liquidados, porque cuando intervenía en un objetivo del que daba órdenes, ya era su norma. Pero en este caso, que ya en la sociedad ya no se podían permitir hacer purgas de lo que no les parecía, sabiendo que ellos estaban claros que eran radicales y que no podían, y que por su misma forma que traían, no eran populares. Entonces querían manipular personas que sí eran líderes, para conveniencia de su partido que siguiera viviendo. Y es así como ven a Nayib Bukele como un elemento de la sociedad y con mucha soltura y popularidad. Este es nuestro, ¿verdad? Pero se equivocan al creer que lo iban a manipular a su antojo, ¿verdad? Porque si yo pienso que para la sociedad fue lo mejor, porque si a Nayib lo hubieran dejado con ellos, lo hubiera hecho ganar, pero ellos no lo hubieran dejado gobernar, porque ellos iban a negociar las estructuras de poder. Yo tengo el ejército, yo tengo este órgano del Estado, y lo iban a boicotear, porque ellos eran así, ¿verdad? Entonces fue algo, digo yo, mejor, porque ya él separado sí se ha desenvuelto y desarrolla sus iniciativas, sus objetivos los está logrando. Es mejor para la sociedad, porque el frente no era un esquema de algo moderno para desarrollar. Ellos, como les decía, ya tienen un esquema de pensamiento, una estructura en la que están radicalizados. Y ver a toda la gente del frente, es raro ver a alguien intelectualmente para el desarrollo. Todos tienen esquemas basados en Marx, esquemas que no funcionan y nunca han funcionado en ninguna parte del mundo. Y como en su mente existía eso, existe, difícilmente van a salir de eso. Así que sí, definitivamente fue su error de la vida, pero realmente fue, podríamos decir, una bendición para el país. Para el país. Para el país, sí, porque él solo actuando ya con la población como se requiere, se le ayuda a colaborar y alcanzar sus objetivos.
Bueno, muchas gracias por darnos esas opiniones. Y para todos nuestros amigos queremos decirles que vamos a un corte en estos momentos y cuando regresemos continuamos con el coronel Julio Peña Gómez, quien vamos a hacerles algunas preguntas sobre las actualidades de nuestro país, El Salvador. No nos cambien. Toro Taxes. Somos una empresa de contabilidad y preparación de impuestos con más de 20 años de experiencia. Ofrecemos una amplia variedad de servicios de impuestos, como declaración de impuestos personales y corporativos, obtención y renovación del ITIN number, ayuda en auditorías, contabilidad, payroll, plan de pago de impuestos y más. Nuestros profesionales están altamente capacitados y experimentados. Mi familia y amigos siempre han hecho los taxes en Toro Taxes y ahora desde que vivo en Estados Unidos es el momento indicado para hacer los míos y nada mejor que Toro Taxes, se los recomiendo. Visítanos en la 527 de la 42 Street, Union City y en la 7304 Bergen Line Avenue. Toro Taxes. Nadie te da más. Hola, soy Alba Villalobos, representante de VIP Insurance para el área de New Jersey. Somos una empresa de seguro con más de 20 años de experiencia y buena reputación. Te ofrecemos una amplia gama de seguros para satisfacer todas tus necesidades, incluyendo todos los seguros personales y comerciales, seguros de Workers' Compensation y todo tipo de seguro para la transportación y muchos más. Nuestros asesores están altamente capacitados y experimentados. Además, ellos se encargarán de encontrarle un seguro que más se adapte a sus necesidades. Llámanos ahora mismo a VIP Insurance y obtén una asesoría gratis. Gracias por estar con nosotros. Soy Eduardo López Rajo y este es su programa Política y Sociedad. Estamos aquí con un gran amigo, el coronel Julio Peña Gómez, con el cual estamos platicando acerca de nuestra historia en El Salvador, esos temas políticos que a veces sí los hemos leído, nos lo han contado, pero no es lo mismo con alguien que ha estado dentro de esas situaciones que ha pasado en nuestro país. Coronel, hoy, en la actualidad, El Salvador... hablan del Salvador totalmente diferente a lo que teníamos antes. Por ejemplo, nosotros los que estamos en el exterior, que nos llaman la diáspora, indiscutiblemente cuando nos preguntaban acerca del país o de dónde éramos, y cuando decíamos que éramos del Salvador, por supuesto la gente decía, son salvatruchos, ¿verdad? Y venía aquella situación de que no nos gustaba ese salvatrucha porque esos eran los mareros que en su momento estaban prácticamente, eran dueños del país, ¿verdad? Por supuesto que vino esta persona que pues tuvo un conflicto con el FMLN, ellos lo expulsaron y definitivamente pareciera que cambió la historia del país, ¿verdad? Entonces él llega como presidente, alcanza a llegar a ser presidente, el pueblo lo elige y una de las cosas que empieza él a hacer es tratar de levantar o de reconstruir a una fuerza armada como que estaba algo olvidada en ese momento, ¿no? Se nos decían las informaciones que a veces la policía y la Fuerza Armada, a veces nuestros soldados no tenían a veces uniformes, no tenían equipo. Cuéntenos, ¿era así o realmente de veras ha ido cambiando la Fuerza Armada? Tenemos mejores equipos, se ha logrado equipar a esa Fuerza Armada que ha sido determinante para prácticamente exterminar ese gran problema de la inseguridad que teníamos. Sí, fíjese que definitivamente las Fuerzas Armadas siempre han sido para la izquierda un instrumento al que hay que destruir. Uh-huh. Porque para ellos las Fuerzas Armadas les rompe un esquema ideológico, okay, como es el nacionalismo.
Entonces saben que en la Fuerza Armada solo el hecho de que mantengamos nuestros símbolos patrios, que a diario le hagamos honores a la bandera, los símbolos, y saludar y tener un esquema incorruptible por la misma ordenanza del ejército que no permite ni siquiera discutir una orden. Entonces, ellos lo discutieron en el foro de Sao Paulo, en varias ocasiones ahí en Sudamérica, en donde daban estrategias de cómo destruir a los ejércitos y fuerzas armadas, porque con ellos nunca iban a ganar las revoluciones. Y definitivamente fue la Fuerza Armada la que no dejó que llegaran al poder. Y así pasa en todas partes. Entonces ellos dicen, las Fuerzas Armadas es un instrumento que hay que destruir. Pero como después de que ganaron, de que dio los acuerdos de paz y se ganó las elecciones y todo, ellos también, como les decía anteriormente, no podían destruirla ya abiertamente. Entonces trataron de irlo haciendo pausadamente. Y de esa forma lo que establecieron es irla matando por bajo presupuesto. Okay. A los pensionados a veces decían que no había dinero para las pensiones, los dejaban esperando, hacían que hubieran manifestaciones por las pensiones. Hoy no hay voto, entonces equipaban más a la policía, porque la policía había una gran cuota de combatientes de ellos, y la idea es hacer una policía, le decían la quinta columna revolucionaria, que en un momento determinado la policía sea el ente revolucionario que si hubiese necesidad de volver a la guerra, la policía iba a ser y ahí estaban todos sus excomandantes, sus combatientes, la mayor parte de gente. Entonces por eso la tendencia de ellos era fortalecer la policía, de tal forma que la Fuerza Armada se fuera minimizando. Pero al final, al ver ellos mismos que la virtud de la Fuerza Armada era más importante, trataban de mantenerla y no mantenerla. Pero sí, donde veían elementos que no les colaboran, porque la Fuerza Armada, cada oficial le enseña que este es un objetivo, hay que cumplirlo. Y no me importa si usted es de izquierda o de derecha, lo vamos a cumplir. Si ellos hacían algo incorrecto, la Fuerza Armada lo señalaba. Entonces, los asesores políticos de la Fuerza Armada para el presidente se les decía, no puede hacer eso. Ellos, a menos que se sintieran en desventaja, lo corregían. Pero como le ponían el ejemplo de Mauricio Funes, por la Fuerza Armada no pudieron ellos seguir boicoteando a Funes, porque vimos que les paramos a todos los radicales del frente que querían boicotearlo al Estado, y nosotros veíamos el Estado, no porque nos simpatizara Funes, sino porque la Fuerza Armada es el Estado, para ello existe. Y en esa situación, sí, el Frente trató en sus 10 años de tenerle una zozobra terrible, y más que todo de ver su futuro, como le decía, la necesidad de estima, autorrealización, de ver que su futuro era incierto, y para eso fregaron el ICFA. Lo destruyeron mucho, le quitaron fondos, hacían inversiones, y entonces se quedó sin fondos el ICFA. Y ahí es donde los pensionaron los primeros que estaban afectando. No les daban las pensiones a tiempo, se las retenían, decían que ya no iba a haber, el presupuesto no alcanzaba, que era mejor, y le daban dinero a otras organizaciones sociales de combatientes de ellos. Por ejemplo, metieron a pensionar muchos combatientes que nunca cotizaron al Seguro Social ni al ICFA, nada. El hospital militar lo llenaron de gente combatiente de ellos. Y el ICFA tenía un presupuesto, el hospital militar tenía un presupuesto, las instituciones y se lo estaban acabando. Y ellos ayudaban de vez en cuando, pero como para disimular un poco. Claro. Entonces hicieron muchas herramientas estratégicas para destruirla paso a paso, a tal grado que un momento dijeron, ya no es mejor, destruyámosla. Claro. Porque siempre al final la Fuerza Armada, como decía, ellos estaban allí y veían que si nosotros teníamos esto es lo correcto, no seguíamos lo incorrecto. Y no les gustaba que nosotros nos imponíamos. En cambio ellos como combatientes, yo fui comandante de la 5ª Brigada de Infantería en San Vicente, cuando hubo el deslave del volcán, que hubo desastres por todo eso. Sí. Y por ejemplo, allí habían 3 alcaldes que estaban cerquita en los municipios, que eran del frente, eran combatientes, comandantes de la guerrilla. Sí. Y el gobernador era mauricista. Todos peleaban contra él, lo iban a sacar a machetazos, no le daban las ayudas. Entonces el gobernador siempre me hablaba a mí para que le ayudara a resolver. Y como nosotros no les teníamos miedo, pues prácticamente ya los conocíamos, los encarábamos y los poníamos quietos inmediatamente.
Entonces todo eso se fue y entonces, bueno, yo era el comandante de la 5ª Brigada y el comisionado policial era comandante guerrillero. Cada vez que salía yo con mi licencia para mi casa, me ponían retenes a que me detuvieran en el camino de civil y que me hacían que infringía la ley y me ponían multas. O sea, era un boicot permanente, pelea contra la Fuerza Armada, porque ellos no lograban doblegar a la Fuerza Armada para que fuera. Entonces trataron de corromperla, ¿verdad? Lamentablemente ahí fue como el general Munguía Payés, al participar con ellos, pareciera ser que les simpatizaba en eso, ¿verdad? Pero el resto de las Fuerzas Armadas seguíamos la orden de un líder que no, para nosotros, siguiendo la ordenanza del ejército. Pero ahí hubo las contradicciones donde no podían doblegarnos del todo. Entonces hacíamos recursos, optimizábamos los recursos con los que teníamos, alcanzábamos los objetivos. Y sí, por todas esas acciones y situaciones, la estaban destruyendo, ¿verdad? Entonces por eso le decía que gracias a Dios, porque que el presidente no se dejó ir con ellos, porque hubieran querido seguir esa política de otra forma. Entonces ya él sí realmente aprecia el valor de la Fuerza Armada. Él entiende que es un instrumento, el brazo derecho del presidente, pues, del Estado prácticamente. Y que ya vieron que la Fuerza Armada, hasta para reconstruir el país, hasta de arquitectos, albañiles, correcto, fuimos mucho más eficientes en los desastres naturales y en todo. Nunca hay condiciones para decir no, ¿verdad? Entonces, el que sabe el valor que representa, la estima, le levanta la estima, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho él, levantarle la estima a la institución y darle el apoyo que requiere. Y realmente el soldado es un hombre muy noble, ¿verdad? Que por su patria, por su gobierno, siempre va a dar la vida. Y yo creo que él ha entendido eso bien en el corazón de cada soldado. Y realmente créame que si la tiene ahí a la par, él va a tener un gran apoyo terrible, incondicional en lo que sea, no solo para pelear y la guerra. Porque la Fuerza Armada se nos prepara para ser buenos planificadores, hasta para el desarrollo del Estado. Hasta para considerar cómo el presidente puede entender que un objetivo de desarrollo en la zona oriental, él puede tener, donde no hay desarrollo, analizar desde el punto de vista geográfico, cuál es la influencia que esa geografía, morfología, hidrografía, lo que sea, le va a servir para el desarrollo y cómo utilizarla, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos esa idea de por qué la longitudinal del norte. Sí. Esa carretera fue bajo un estudio geopolítico que se le hizo desde la Fuerza Armada a los gobiernos. La franja norte del país es la más pobre, con la franja sur de Honduras. Y la Unión Europea trató de dar ayudas para las dos franjas, unirlas por la extrema pobreza. Pero el problema era el desarrollo, la influencia geográfica que no la sabían explotar los gobiernos. Y solo desarrollan del centro, que es toda la Panamericana, y el litoral. Bueno, el litoral son 3 franjas del país. Y es así como se les indujo a que debería desarrollarse la zona norte a través de las vías de comunicación y hacer una buena carrera. Por eso se hizo la longitudinal del norte, para que luego los polos de desarrollo. Pero lamentablemente también volvió a incurrir en corrupción el gobierno, que la desarrolló, que fue Funes, ¿verdad? Empezó con Saque, después con Funes. Y dieron el apoyo del dinero, la plata, así, pero hoy hemos ido a recorrer esa longitudinal y se abandonó la continuación del proyecto. La gente, la agricultura, los campesinos los ven en la calle o los naipeando un par de cabezas de ganado. Sí. Y ya no hay, ya la inspiración de esa parte, creo que va a ser un reto para nuestro gobierno hoy, ¿verdad? Hoy que tiene esa visión buena en todo el litoral, de desarrollar el Tren del Pacífico, todo eso, el litoral es la franja más productiva que va a tener el país, porque no solo es el litoral playa y la franja territorial, sino que tenemos 88,000 kilómetros o millas náuticas de mar para explotación de recursos, que desarrollando los puertos, los espacios marítimos y las alcaldías, que hoy con la nueva reorganización de las alcaldías va a haber una mejor influencia para eso, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente que nos va a ayudar, nos va a orientar mejor. Excelente. Usted dijo algo bien importante, la autoestima, ¿verdad?
que la Fuerza Armada estaba, quizás en esos momentos estaba decaída. ¿Cómo ve a la Fuerza Armada en este momento? Fuera de que se ha tratado, el presidente ha tratado de que suba pues en esa autoestima, pues porque hoy los soldados o los oficiales o las personas que están ahorita en la escuela militar, que son los futuros oficiales de la Fuerza Armada, como que se miran más alegres, más contentos. Hay una Fuerza Armada mejor equipada, equipos de toda índole, armamento moderno. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo es su apreciación ahorita de la Fuerza Armada y hacia dónde la quiere llevar el presidente? Porque dijo el presidente que la Fuerza Armada, de los 20,000 elementos que tenía, él quiere que llegue a los 40,000, que estén un mejor nivel de listezo operacional. Exactamente, él quiere que suba a 40,000 lo que es la Fuerza Armada, para que puedan cubrir todo el territorio de alguna manera. Me imagino que ya la tienen, así como está, tienen cubierto el territorio, porque la Fuerza Armada es sumamente importante para todos los planes que ha tenido el presidente. Sí, fíjese que es bien importante porque la Fuerza Armada media vez se le den las condiciones de vida, en estructuras, equipamiento personal, se le levanta la moral, la estima a cada elemento, ¿verdad? No solo al soldado, sino que al oficial. Y como decía usted, también a los oficiales en la escuela militar, porque ellos, ahí es donde empezamos a entrenarnos. Y cuando uno se entrena sin recursos, sin condiciones, sino que improvisando, lo hace siempre por su espíritu de sacrificio, porque siempre es el espíritu de la Fuerza Armada, el espíritu de sacrificio, aún en la tempestad. Pero cuando siente que tiene los recursos, el equipo, y se le atiende a sus necesidades básicas, su autorrealización, todo eso definitivamente levanta la estima. Y no solo es el hecho del equipo personal, sino que el hecho de que también el ICFA, las pensiones no fallan. Cada mes, a la hora indicada, está la pensión. Entonces el elemento joven dice, no, yo me pensiono porque yo con seguridad veo un pensionado alegre, claro, contento. Claro. Entonces tengo mi desarrollo y voy hacia allá, ¿verdad? Tengo dónde llegar, pero si yo veo que el pensionado no lo apoya, está abandonado, entonces allí también hay otro elemento fuerte que él está desarrollando. El hospital militar lo están mejorando. Actualmente le han hecho un área había crisis de parqueos, de equipos, resonancias magnéticas, una serie de equipos que se carecía, que cuando había necesidad de algo se tenía que ir a otro hospital. Hoy no. Entonces la salud, el aspecto personal, la familia con su salario, ha mejorado los salarios, desde la tropa hasta el oficial. Y el equipo son elementos que le disparan, no le levanta la moral, se la disparan, ¿verdad? Y que otro elemento fundamental es el reconocimiento, porque el soldado camina y le da más fuerza un reconocimiento. Cuando hace algo bueno y le dicen que es bien, él, olvídese que damos nuestra alma, corazón y vida, ¿verdad? Así es de que sí, está motivada, y creo que sí, el hecho de llegar a 40,000, como les decía al principio, estamos en 20,000 o menos porque el frente quería irla disminuyendo por su estrategia de destrucción. Pero realmente los efectivos para el país, por todas las tareas que se tiene, no alcanzan. Yo que he estado en la parte de planificación administrativa, quiero decirles de que a veces en las escuelas para dar clases los oficiales se van, andan en tanta tarea que tienen que improvisar gente que no pertenece. Entonces nos afecta en la capacidad del listezo operacional. Entonces sí, ese es un número adecuado como para que sí podamos cumplir todas las funciones y misiones que nos están dando. Lo que está y lo que viene, ¿verdad? Exacto. Bueno, coronel, hemos terminado aquí otro segmento más. Se me queda un tema bien importante que espero que en el próximo podamos, se pueda hablar, y es el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas.
y más que estamos en el mes de la mujer, ese era un tema bien específico que queríamos tocarlo, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Este es su programa Política y Sociedad. Yo soy Eduardo López Rajo y volvemos dentro de unos momentos. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alba Villalobos de acá de la oficina de Toro Taxes. Les invitamos a que vengan y nos visiten en nuestra nueva oficina ubicada en la 7304 de la Bergen Line Avenue acá en North Bergen. Estamos aquí muy ansiosos de poder servirle a la comunidad. También tenemos lo que son los servicios de taxes, IT numbers, traducciones, notarizaciones, seguros. Así que estamos aquí ubicados una vez más en el 7304 de la Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Los esperamos. Toro Taxe, nadie te da más. ¿Necesitas ayuda con un trámite legal o administrativo? ¿No sabes cómo completar un formulario? Entonces necesitas a VPS. Hola, soy Tony Villalobos, CEO de V Professional Services, conocido como VPS. Somos una compañía de servicios legales y administrativos con más de 20 años de servicio. Ponemos a su disposición los siguientes servicios que son notarizaciones, traducciones de documentos, ayuda con el DOT, auditorías del DOT y también si tiene su compañía de transportación le ayudamos con clases de Safety and Compliance. Nuestro equipo altamente calificado y experimentado está listo para facilitarte cualquier gestión legal de manera rápida, sencilla y segura. Visítanos aquí en Union City o en North Bergen, New Jersey o llámenos para obtener su cita gratuita. Los esperamos. Gracias por estar con nosotros en su programa Política y Sociedad. Yo soy Eduardo López Rajo y hoy hemos tenido a un invitado especial. Él es el coronel Julio Peña Gómez, quien hemos estado hablando de diferentes temas. Para terminar esta entrevista con el coronel Peña Gómez, voy a hacerle nada más una pregunta, coronel. Sí. ¿Cuál es el rol en estos momentos de la mujer en las Fuerzas Armadas? Pues fíjese que esa es una experiencia muy bonita en la que yo cuando inicié no participaba la mujer en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, ya un par que era, pero en la parte sanitaria podríamos decir, de salud, enfermeras, el hospital militar. Pero sí, nos hemos dado cuenta que a la mujer la habíamos estado subestimando mucho. Y realmente le veíamos solo la parte débil física, ¿verdad? Pero realmente las mujeres tienen un gran coraje y tienen una motivación, empezaron una motivación por competir y demostrar que no son esa parte débil. Entonces, como Fuerzas Armadas creo que nos dimos cuenta en lo personal cuando yo estuve en Irak también. Y en las misiones de Irak tuve un campamento donde habían 25 países. Bueno, toda la coalición de los Estados Unidos, Inglaterra, China y todo el resto tenían mujeres. Uh-huh. La mujer es soldado de los Estados Unidos, allá en guerra y unas guerreras impresionantes. Y solo para ponerle un ejemplo, el estoicismo cuando la ponían de seguridad en un retén para que pase alguien. Nosotros íbamos en un convoy donde íbamos con varios generales a entrar a un fuerte de un campamento de los Estados Unidos. Una mujer nos detuvo. Y le dice el general, acostumbrado nosotros en El Salvador, ¿verdad? Pasa un general y se saluda y que tiene que pasar. Sí. Y la mujer le dice, permítame señor, mire yo soy el general, mi invitado. Sí, pero permítame que lo voy a revisar. Pues usted no puede pasar ahí. O sea, el estoicismo y la forma en que cumplía su misión dejó impresionado al general que hasta la felicitó. Y allí tuvimos la primera impresión como para pensar y decir, metamos mujeres al ejército también. Y realmente en el ejército sí han demostrado, primera unidad de soldados mujeres que se hizo en la brigada de artillería, una compañía de 140 mujeres, integrándolas poco a poco en las diversas unidades y en la escuela militar igual. Y la sorpresa es que en la escuela militar, por ejemplo, las primeras mujeres sacaron el primer lugar.
En primer año, en segundo año, iban superando a los cadetes. Y allí pude, bueno, una vez me mandaron a mí, yo estaba en la Inspectoría General de la Fuerza Armada, y me mandaron a verificar por primera vez el comportamiento de la mujer, su capacidad física y resistencia en las maniobras de la Fuerza Armada. Yo era mayor ya, y ya había estado en la guerra, dije yo, vamos a ir a ver, y vamos a hacer una marcha para probar su capacidad de 30 kilómetros, desde La Palma, Chalatenango, hasta las ciudades a Campo Traviesa. Las mujeres y todos los cadetes iban con una mochila de 50 libras, su equipamiento, fusil con su munición, casco, la mochilota les sobrepasaba la cabeza, y nosotros decíamos 30 kilómetros no lo van a aguantar. Y más que el esquema de esas marchas es no dejar 1,5 metros después del compañero, porque el que deja más de 1,5 metros lo mandan castigado a andar como satélite. Caramba, okay. Y nosotros íbamos como inspectores a ver que las mujeres se iban a quedar en el camino. Y la sorpresa fue que mejor yo me iba a quedar. y ellas iban regañando a los hombres. ¿Qué le pasa? Muévase, cadete, ¿qué le está pasando? Entonces nos dimos cuenta que realmente las mujeres es impresionante la sorpresa, su alma, su espíritu de guerrero que tiene, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo se desarrollan bien, no solo en el hospital militar, sino que en las demás unidades. Y en lo personal también, ya cuando llegaron los primeros, yo daba clases de geopolítica y geografía militar, geografía general para el desarrollo y estrategia, llegaron las primeras alumnas de mayor y también andaban en los primeros lugares, en la planificación. Okay. Entonces definitivamente que la mujer en la Fuerza Armada ha sido una demostración de estoicismo y de valor, de mucho espíritu, que realmente ya no puede retroceder esa buena iniciativa, ¿verdad? Y una felicitación definitivamente a todas las mujeres en su día, porque sí lo han demostrado, que no es el sexo débil, ¿verdad? Sino que realmente merecen una oportunidad, merecen las capacidades que tienen de mostrarlas, y lo hemos visto también en la política, lo hemos visto en diferentes lugares de la sociedad. Le decía hace un momento aquí a Tony, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, Condoleezza Rice, ¿cómo no? ¿Verdad? La Margaret Thatcher y también la otra ministra en Alemania, que también grandes líderes, y en nuestro país también hemos tenido mujeres líderes, ¿verdad? Tanto en la guerra como en la sociedad. Así es de que sí, definitivamente la participación de las mujeres ha sido vital, importante y motivante pues para la sociedad, y ayuda a que un sector que ha estado muy marginado, solo a cuidar los niños y a y a cocinar, ¿verdad? Claro. Que no es así. Qué interesante, coronel, pues con nuestras guerreras, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, son unas guerreras, ¿verdad? Definitivamente. Mis estimados amigos, queremos agradecerles por haber estado con nosotros acá y acompañándonos junto aquí a nuestro amigo, el coronel Julio Peña Gómez, al cual le agradecemos el haber participado en este programa con nosotros. Coronel, muchas gracias. Igualmente, hombre. Un placer, muchas gracias por haber estado con nosotros.